Vamos a continuar con nuestro ejercicio. Ya hicimos la primera parte, que era Classful. Vamos a hacer la segunda parte, que es Subnet. Lo primero que yo tengo que calcular para determinar las subredes es la red. Antes de determinar las subredes tengo que calcular la red 3000 clase B y a esa red aplicarle un prefijo 26. Entonces, ¿cómo sería aquello? Vamos a colocar aquí Subnet como título. Ya. En la parte Subnetting, lo primero que tengo que calcular es la red 3000 clase B. Esa red, con esa va a ser nuestra red de trabajo. 128.0.0.0. Voy a escribir como debería ser: 128.red.host.host. Entonces, habíamos visto delante que en la clase B podíamos tener 2 elevado a 14 redes, 16.384. Por lo tanto, puedo calcular la red 3000 porque tengo 16.000 redes. Clase B. Entonces voy a calcular aquí la red 3000. Y eso lo divido por 256. Entonces sería 3000 dividido por 256, 11. Entonces ya tengo 128 más 11 son 139. Punto. Resto el 11 y multiplico por 256, me da 184 en el segundo octeto. .host. Y ahí ya tenemos entonces la red 3000 clase B. Además de esa información, me dice que el prefijo es 26. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si es una clase B, debería tener un prefijo 16. Pero me entregaron un prefijo 26. Quiere decir que de estos 16 bits de host se pidieron prestado una cierta cantidad. Voy a ver eso en la máscara. 255, 255, eso es de la clase. Y ahí tengo 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Esta es la nueva máscara con prefijo 26. Por lo tanto, estos 2 bits pertenecen a la porción de red y estos 10 bits pertenecen a la porción de subred, quedándome 6 bits para host. 6 bits para host. Ahora, ¿cuántas subredes puedo tener? 2 elevado a la porción de subredes. Sería 2 elevado a 10 es igual a 1024 subredes. Y cada subred va a tener 2 elevado a 6 menos 2. O sea, 2 elevado a 6 sería 64 menos 2. 62 hosts. 62 hosts. Eso nos dio como resultado al aplicarle un prefijo 26. Aquí me piden calcular la subred 200, la subred 500, la subred 750. Si yo quisiera calcular, por ejemplo, la subred 200,
la subred 200. ¿Cómo sería? Primero voy a calcular la subred 0, luego voy a calcular la subred 1, luego la subred 2 y después voy a calcular la 200. Fíjate, la subred 0 sería 139.184.0.0, que es la misma dirección de la red. Si yo quiero calcular la subred 1, sería 139.184 y en el tercer octeto debería sumar el valor del bit 26 dentro del octeto. El valor de ese bit dentro del octeto es 64. Por lo tanto, debo sumar en el cuarto octeto los 64. ¿Por qué en el cuarto octeto? Porque el bit 26 está en el cuarto octeto. ¿Y por qué 64? Porque ese bit cuesta 64 en el octeto. ¿Cuál sería la subred 2? 139.184.0.128. Volví a sumar 64 porque las subredes avanzan de 64 en 64. Otra forma de sacarlo es decir, si yo quiero sacar la subred 0, puedo multiplicar 0 por 64, me da 0. Si quiero sacar la subred 1, 1 por 64. Si quiero sacar la subred 2, 2 por 64. Si quiero sacar la subred 3, 139.184.0.3 por 64. Eso sería 139.184.0.192. Pero ¿qué pasa si quiero sacar la subred 4? Si quiero sacar la subred 4, sería lo siguiente: 139.184.0.4 por 64. 4 por 64, 4 por 64 me da 256, y un octeto no puede tener ese valor 256. Por lo tanto, aquí debo dividir por 256. Si yo divido 256 dividido por 256, me daría 1, y ese valor lo tendría que ubicar 139.184.1.0. Como no me dio residual, me dio 1 solo, por lo tanto me dio 0 ahí. Y comenzamos de nuevo. 0, 164, 128, 192 y cambia 2 0. 264, 228, 292, 3 0. Y así sucesivamente hasta llegar a la subred 1023. Desde la 0 a la 1023 hay 1024 subredes. ¿Cómo sería calcular la red o subred 200? 139.184.0.200 por 64. 200 por 64, 200 por 64, 12.800
Eso lo tengo que dividir por 256. Dividimos por 256, sería 50. Por lo tanto, esta subred 200 sería la 139, 184.50.0. Ahí tenemos la subred 200. Si quiero calcular la subred 500, sería 139.184.0.500 por 64. Eso me daría 500 por 64, me da un número 32.000, no lo puedo colocar aquí, lo divido por 256. Dividimos por 256, me da 125, que va a ser el valor en el tercer octeto. 139, 184, 125.0. Si quiero calcular la subred 750, 139, 184.0 punto 750 por 64. Todas las subredes se multiplican por 64 porque el bit 26, donde termina la porción de subred, aquí comienza la porción de subred y ahí termina la porción de subred, dentro del octeto es 64. ¿Cómo sería? Tenemos que dividir por 256. Vamos a hacer el cálculo primero entre 750 por 64 dividido por 256. 187 me daría 139, 184, 187 punto, le resto el 187 y el residual lo multiplico por 256, me daría 128. Fíjate que siempre el residual por el 256 me tiene que dar el factor de 64. Ahí ya tenemos entonces las tres subredes, la subred 200, la subred 500 y la subred 750. Configurar ahora es este segmento, que es el segmento de la LAN C, donde es la subred 500. Las direcciones de host que tenemos que calcular son el host 1 para el gateway y el 60 para la laptop. Entonces, la subred 500 nos dio como resultado 139, 184, 125, 0. Entonces, aquí vamos a colocar el gateway, que sería 139, 184, 125.1. Eso es para el gateway. Ahora, no se olviden que este tiene el prefijo 26, todas las subredes tienen el mismo prefijo. Vamos a configurar esa dirección en el gateway. Esa interfaz sería la interfaz FaceTnet 0 del router subnet. Enable, configure terminal, interface F, voy a ponerle el nombre primero, hostname, este se llama subnet, así se llama el router subnet. Luego vamos a ingresar a la FaceTnet 0/0, no, es menos un 0, IP address
Y esta dirección es la 139.184.125.1 y la máscara es 26. La máscara 26, ¿cómo sería la máscara 26? Esa máscara la tenemos aquí. Sería 255, 255, 255 y la suma del 64 más el 128, que sería 192. Entonces sería 255, 255, 255, 192. No shutdown. Entonces ya tenemos el gateway, que es la primera IP de la subred 500. Ahora tenemos que calcular la IP 60. Si bien nos acordamos, cada subred tiene 62 hosts. Por lo tanto, la IP 60 existe. Aquí voy a calcular la IP 60. Sería 139.184.125.60. Máscara 26 para la laptop de la subred 500. Entonces la laptop tendría la... Vamos a colocar esa IP. 139.184.125.60. La máscara es 26. Dijimos que era 255, 192. El gateway es la 139.184.125.1, la primera IP. El DNS de esta red es la IP de este host. Control C y Control V. Ese es el DNS de toda la red. Entonces ya tenemos configurado el laptop y tenemos configurado el gateway. Voy a hacerle pin al gateway, fíjate. Voy a hacerle pin al gateway de acá. Pin. Y tenemos conectividad hasta el router, hasta el gateway. 4 enviados, 4 recibidos, 0 perdidos. Tengo conectividad en esta red. Vamos a configurar ahora el segmento de LAN B. LAN B es la subred 750 y tiene el host 1 y el host 30. La 750 sería esta subred. Ahí para que nos acordemos que lo que está en es la subred. Ya. Voy a separarlo ahí. Entonces vamos ahora a configurar el host 1 de la red 750. Sería 134.187.128 más 30. Ahí, 128 más la dirección del host, porque es el host 30. Entonces nos daría 139, 184, 187, 158, máscara o prefijo 26. Vamos a configurar eso.
Eso es para el PC3. Entonces voy a configurar 139, 184 punto 139.184, déjame ver la IP 187, la voy a copiar, control C, ahí me faltó el 1, 139, la máscara es 26, 255, 192. Y el gateway es el 139, 184, 187 punto, fíjate acá, como la red termina en 128, el primer host es el 129. (139, 184, 187, 129). ¿Cuál es el DNS? Control C, Control V. Ahí. Voy a probar conectividad con el gateway. Este es el gateway. Control C. Voy a probar conectividad. Ping. No hemos configurado el gateway. Perfecto, entonces no vamos a tener conectividad. Configuremos el gateway, que es la primera IP. Dijimos que era la terminada en 129. Entonces, ¿qué interfaz es la del gateway? F01. Interface F0/1. IP address. La máscara es 255, 255, 255, 192. No shutdown. Ahí sí. Ya tenemos configurada la gateway de la LAN B. Voy a hacer un pin entonces. Vamos a esperar que levante la puerta del switch. Una vez que levante, le vamos a hacer un pin. Todavía no levanta la puerta del switch. Se demora cerca de 50 segundos. Ahora sí tenemos conectividad. Si yo le hago un ping desde PC3 a laptop, laptop tiene la 125.60, la 125.160. Dice que no llego a la red 125.60. Veamos por qué. No, está bien. Facet en el 139, 184, 125.1. Voy a hacerle pin a la 125.1. 125.60. Ahí sí, no 160. $125.60. Ahí tenemos entonces conectividad. Ahí. Entonces ya tenemos configurada esta parte que es subnet, pero nos falta la subred 200. La subred 200, de acuerdo a nuestro ejercicio, está aquí. Tenemos que calcular el host 1 y el último host.
Entonces vamos a calcular el host 1, sería 139.168.50.1. Esa dirección va en la interfaz serial 010 del router CSB. Voy a configurar esa interfaz. Enable, configure terminal, interface serial 0/1/0, IP address, la IP, copy, y la máscara es 255, todas las subredes igual, 255, 255, 192. No shutdown. También voy a configurar la serial 010 de subnet, que tiene la IP última. La última IP de esa red sería 139.184.50, y como cada subred tiene 62 hosts, la última dirección sería 62. El broadcast 63, pero 62 sería la última dirección. Control C, y vamos a configurar ahora subnet en la serial interface serial 0/1/0, IP address 255, 255, 255, 192, no shutdown. Ahí ya debería estar ese enlace levantado. Y ahí terminaríamos la parte de subnet.